En algún lugar de la selva lacandona, una lectura por episodios de las aventuras y desventuras de Don Durito, escritas desde las montañas del sureste mexicano por el subcomandante insurgente Marcos entre el 10 de abril de 1994 y el 12 de junio de 2007, grabadas a partir de septiembre de 2021 en el desierto más al norte del sur, por un mundo donde quepan muchos mundos y trazando una diagonal de rebeldía. Cuando una mujer se avanza, no hay hombre que retroceda, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Postdata que recuerda un poco tarde el motivo principal de este caos epistolar y se titula Ojeb Selé y Otirud, la política, la odontología y la moral. Parte 1. Y en ese instante vi el apocalipsis cara a cara y comprendí que el santo temor al juicio final radica en la intuición demoníaca. Uno ya no estará para presenciarlo. Y vi de reojo a la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y entre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la gente le aplaudía, y le tomaba fotos y videos, y grababa sus declaraciones exclusivas, mientras que con claridad que había de tornarse bruma dolorosa, llegaba a mí el conocimiento postrero. La pesadilla más atroz es la que nos excluye definitivamente. Carlos Monsiváis, Los rituales del caos, página 250. Punto es el gozne de unión entre dos espejos que, enfrentados, se despliegan a los lados como alas para sobrevolar una era de caos. Una bisagra. Eso es el punto. Busquen la página 250, dice Durito al tiempo que desempaca sus maletas. Yo busco apresuradamente y murmuro. Página 250. Ajá, sí, aquí está, digo con satisfacción. O la que nos incluye momentáneamente, pienso, mientras Durito insiste en trepar su pequeño piano encima de su todavía más pequeño escritorio, para demostrarme que lo pequeño sostiene lo grande en la historia y en la naturaleza. El argumento se cae junto al piano y Durito rueda abajo, quedando, después de esta aparatosa operación, con el piano y el escritorio encima de su caparazón. Yo termino de leer esa parte del libro y busco la pipa, el tabaco y a Durito, en ese orden. Durito no tiene intenciones de salir de abajo de la catástrofe que tiene encima, y una pequeña columna de humo anuncia 2 cosas. La primera es el lugar donde está mi tabaco, y la segunda, que Durito está vivo. Encender la pipa y los recuerdos es todo uno. Algo del texto me lleva años atrás. Aquella era una época dulce y simple. Solo había que preocuparse por la comida. Los libros eran pocos pero buenos, y releer era volver a encontrar nuevos libros dentro de uno. Y esto viene al caso, porque Durito me ha traído este libro de regalo, y me ha señalado un texto de la página 250 para decirme algo que ahora quedará pendiente, porque hay cosas más importantes que señalar. Por ejemplo, que los libros están hechos de hojas, y las hojas, sumadas a algunas ramas y raíces, hacen árboles y arbustos. Los árboles, como todo el mundo sabe, sirven para guardar la noche, que de día, es sabido, se encuentra desocupada. Por entre ramas y hojas la noche reparte sus redondeces de la misma manera en que una mujer reparte sus formas entre abrazos húmedos y jadeos. Los árboles, no obstante esta sensual misión, se dan tiempo para otras cosas. Por ejemplo, suelen alojar a los más variados animales mamíferos, ovíparos, antrópodos y otras esdrújulas que solo sirven para demostrar que los niños crecen. A veces también los árboles alojan hombres enmascarados. Se trata, a no dudarlo, de delincuentes y transgresores. El rostro embozado y el hecho de alojarse en árboles no dejan lugar a dudas de su carácter de seres perseguidos. Este tipo de hombres conviven con la noche, cuando es de día, en los árboles. Por eso, su pasión y empeño por amar a la rama. También, es cierto, en los árboles suelen reposar los escarabajos como... Durito me interrumpe desde lo más profundo de, ahora me lo aclara, la escultura moderna formada por su piano y su escritorio arriba de su cabeza. ¿Tienes encendedor?
Esa escultura debería llamarse algo así como Caos sobre escarabajo fumador, le digo mientras le aviento un encendedor. No me ofenden tus burlas, solo reflejan tu ignorancia. Se ve que no has leído a Umberto Eco en eso de la obra abierta. Esta hermosa escultura es la mejor muestra del arte moderno y revolucionario, y de cómo el artista se compromete hasta tal punto con su obra que se convierte en parte de ella. ¿Y cómo se llama? Ahí está el detalle. El respetable debe ponerle nombre, por eso es una obra abierta. Como sabrás, mi querido Watson, la obra abierta no está terminada, sino que se completa dentro del proceso de circulación y consumo en el mercado artístico. Elemental. Así el espectador deja de serlo y se convierte en coautor de la obra de arte. Cedillo, por ejemplo, puede titular esta obra como Mi programa de gobierno y ponerla en Los Pinos. Salinas de Gortari podría titularla Mi herencia política y económica y tenerla en Almoloya. Y los neoliberales la llamarían Nuestra propuesta de un nuevo orden mundial. ¿Y tú cómo la llamarías? Me pregunta Durito. Yo analizo con ojo crítico y respondo. Algo así como escarabajo sepultado bajo un pianito y un escritorio. Bah, es demasiado descriptivo, reprocha Durito. Mientras hablamos, los rituales de la noche se cumplen lentamente. El sonido del avión, el humo de la pipa, la soledad, el discreto escándalo de los grillos, el espaciado y luminoso parpadeo de las luciérnagas, la opresión en el pecho, y arriba, las estrellas hechas talco del Camino de Santiago. Tal vez llueva. Los meses pasados han tenido la misma inconstancia de la lluvia. Hasta el calendario parece desorientado y no acaba de hallarse entre tanto vaivén de acontecimientos. Durito me pregunta cómo se llama el autor del libro. Monsiváis, le respondo. Ah, Carlos, dice Durito con una familiaridad que me sorprende. Le pregunto si lo conoce. Por supuesto, la crónica es un género que compartimos, pero es mejor que sigas escribiendo. Yo tengo mucho que hacer, responde Durito. Yo me estoy dando tiempo, porque al iniciar esta carta he recordado súbitamente que sigo sin resolver el dilema del tú o el usted con el que debo dirigirme a usted, tú. Durito sostiene firmemente un axioma, pilar de su concepción del mundo. No hay problema lo suficientemente grande como para no darle la vuelta. Así que, con ese corpus filosófico, he decidido una vez más dejar pendiente la solución del dilema y seguir con el suave péndulo que nos lleva del tú al usted. Y entonces me decido. Muerdo la pipa con determinación. Pongo mirada de gobernador del sureste dispuesto a todo por defender la voluntad popular que mira lo que son las cosas de la casualidad que la voluntad popular soy yo, y emprendo la ruda tarea de escribirte, lee. Mi imagen debe parecer fenomenal. Lástima de no tener un testigo. Durito ya ronca bajo el derrumbe de su demostración. Lástima que mandé todos los espejos en el escrito, ese que se llamó algo así como Espejos, el México entre las noches del día y el cristal de la luna. ¿Qué? ¿No era así? Bueno, no importa. El caso es que ahora mismo necesito un espejo para checar si mi mirada tiene el brillo delirante del genio que se prepara para abortar su mejor idea. ¿Qué? ¿Un autogol? ¿Por qué? Por lo de abortar. Pero no. Estarás de acuerdo conmigo en que las mejores ideas son las que nunca se expresan. En el momento en que entran en la cárcel del lenguaje, las ideas se materializan, se hacen letras, palabras, frases, párrafos, páginas, hasta libros si te descuidas y las dejas sueltas. Y ya en esas, las ideas se vuelven mesurables, se pueden pesar, medir, comparar. Entonces se vuelven bastante aburridas, además de que se tornan independientes y no obedecen órdenes de ningún tipo. Comprendo que a ti, usted, te resulte inverosímil eso de las órdenes incumplidas, pero para un militarote como un servidor es un verdadero dolor de muelas. Las muelas, como todo científico con estudios de posgrado sabe, son unos pedazos de hueso que sirven para dar empleo a los dentistas, para que florezca la industria de las pastas de dientes y para que exista la profesión de torturador vergonzante, la odontología. La palabra odontología es una idea que se hizo lenguaje y se volvió medible y clasificable. Tiene 11 letras
lleva acento en la vocal débil para romper el diptongo y pesa tanto como la cuenta que hay que pagar después de salir del consultorio. Definitivamente, dice Durito. ¿Qué? Es lo único que se me ocurre decir ante la súbita interrupción de Durito. No hay duda. Esta consulta excluye a los escarabajos, continúa Durito, quien por lo visto no estaba dormido y sigue revisando papeles incluso debajo del caos que lo abruma. Esta consulta nos excluyó a los escarabajos y eso es una forma de racismo y apartheid. Llevaré mi protesta a los organismos internacionales pertinentes. Es inútil que trate de darle explicaciones a Durito. Él insiste en que faltó la que él llama la séptima pregunta y que palabras más o menos rezaría: ¿está usted de acuerdo en que la andante caballería debe agregarse al Registro Nacional de Profesiones? Yo le explico que mandé postdatas diversas haciendo discretas insinuaciones a la CND y a Alianza Cívica, pero nadie se dio por aludido. Es indignante que esa pregunta no aparezca. Es cuestión de estética. ¿A quién se le ocurre hacer una consulta con 6 preguntas? Los números pares son antiestéticos. Los impares, en cambio, tienen el encanto de la simetría. Me extraña que alguien tan asimétrico como vos, mi narizón escudero, no haya reparado antes en ese detalle. Yo me hago el ofendido y guardo silencio. Un sonido atroz se deja escuchar por el norte. Los relámpagos desgarran la oscura cortina que diluye la distancia entre montañas y cielo. Durito trata de concentrarme y me cuenta algo, no se entiende bien lo que dice desde abajo de la escultura moderna, de que él tenía un consultorio especializado en dedos gordos del pie izquierdo. Yo no dejo de apreciar la suave insinuación de Durito para que me concentre en el tema de esta misiva, que era algo así como partidos políticos y ética, o política y moral, o nueva izquierda, nueva moral y nueva política, o todos somos prigione, o ahorita acaba de reventar un rayo que olvídate del apocalipsis, y Durito me dice que eso me pasa por andarme metiendo con el alto clero, y yo le digo que no me estoy metiendo con el nuncio, sino que estoy buscando un título muy bueno para este escrito, de forma que hasta algún embajador me lo pueda copiar. ¿Qué tal este? La bella mentira y la causa perdida. Durito dice que perdida tengo la razón y que mejor se vuelva a dormir, y que lo despierte cuando llegue la sociedad civil a rescatarlo del derrumbe. Entonces, yo me doy cuenta de que ahora tengo todos los elementos necesarios para el escrito: título, personajes, los partidos políticos, el embajador, el nuncio, el espectro político y la sociedad civil, una polémica, aquella de la relación entre moral y política, en la cual meter mis narices, que para eso tengo nariz de sobra. Ahora solo me falta un tema que justifique las cuartillas, los timbres para el correo, la solicitud a Juan Villoro de la jornada semanal para ser anfitrión de tan bella historia y el pretexto para retomar el amable intercambio epistolar que iniciamos en vísperas de la convención hace un año. ¿Lo recuerda? Mi otro yo se acerca y me dice que si le voy a entrar a la polémica, más me vale ser serio, porque con los Maquiavelos y los nuncios no se juega. Y si no me crees, pregúntale a Castillo Peraza, cuya ética política demostró su eficacia en Yucatán, dice mi otro yo mientras se retira a vigilar los frijoles. Toda polémica es una pesadilla, no solo para los polemistas, sino sobre todo para los lectores. Por eso se me ocurre que no vale la pena, y más cuando recuerdo aquella profecía de cierto intelectual salinista, hoy sin memoria, en diciembre de 1993, que auguraba grandes éxitos para Salinas en 1994, pues tenía todas las canicas en la bolsa. Pero se me ocurre que no puedo permanecer como espectador y que debo tomar partido. Y yo tomo partido, en este caso, por los que no tienen partido. Y con Durito hacemos una ola, y no se crea que es una ola despreciable. Con tantos pares de manos o pies que tiene Durito, hasta parece ola de la porra mexicana cuando los penaltis en la Copa América. Pero Durito debe estar ahora soñando con Brigitte Bardot, porque ha soltado un suspiro que más bien parece lamento postrero. Así que no se puede contar con él y más vale concentrarse en la discusión. Y en esta discusión lo más importante es la relación entre la moral y la política, o más mejor, entre la moral y los partidos políticos, o más todavía, entre política y poder. Sin embargo, hay razonamientos que van más allá y el problema de la relación entre moral y política es ocultado o desplazado
por el de la relación entre política y éxito, entre comillas, y entre política y eficacia, entre comillas. Maquiavelo resucita en el argumento de que en la política la moral superior es la eficacia, y la eficacia se mide en cuotas de poder, es decir, en el acceso al poder. De aquí se salta, previo malabarismo de retórica maquiavélica, a definir el cambio democrático como que la oposición política se haga gobierno. El Partido de Acción Nacional es el ejemplo, dicen, de este éxito, entre comillas, político, de esta moral política. Pero después se rectifica y se matiza. La acumulación de poder, dicen, sirve para contener el antagonismo que las sociedades plurales guardan dentro de sí. El poder se ejerce para defender a la sociedad de sí misma. Bien, dejemos pendiente este nuevo referente para medir la eficacia, entre comillas, política y vayamos al original. No ya para polemizar con quienes miden el éxito y la eficacia, entre comillas, políticos en número de gubernaturas, alcaldías y sillas en el Congreso, sino para retomar ese señalamiento de éxito que tantos seguidores tiene en el actual equipo de gobierno, es decir, en el de Carlos Salinas de Gortari. ¿Se define el éxito en política en términos de eficacia? ¿Es más exitosa una política en tanto que más eficaz se muestra? En tal caso, Carlos Salinas de Gortari merece un monumento, y no un proceso de investigación por supuesto complicidad en los magnicidios de J.F. Ruiz Massieu y Luis de Colosio. Su política fue eficaz hasta tal punto que mantuvo al país entero viviendo en una realidad virtual que por supuesto fue rota por la realidad real. El conocimiento de la realidad se conseguía a través de los medios de comunicación. Un gran éxito, a no dudarlo. La eficacia política y económica de Carlos Salinas de Gortari le mereció el aplauso de Acción Nacional y de intelectuales hoy huérfanos, y no solo de ellos. Grandes empresarios y altos clérigos se quejan ahora de haber sido engañados. Juntos se regocijaron de tener todas las canicas. Las consecuencias del éxito salinista hoy las sufren todos los mexicanos y no solo aquellos más empobrecidos. Después de todo, ¿no es la eficacia política en México tan perenne como un sexenio? A veces dura menos. El gobierno de Ernesto Zedillo es una excelente muestra de éxitos tan durables como las hojas de un calendario sin fotos. El otro problema planteado, el de las cuotas de poder, era señalar que la eficacia del cambio democrático está en la alternancia en el poder. La alternancia del poder no es sinónimo de cambio democrático o de su eficacia, entre comillas, sino de componendas y divorcios en proyecto. Las políticas que sigue Acción Nacional en Baja California, Jalisco y Chihuahua distan mucho de ser otra forma de hacer política y son lo bastante autoritarias como para pretender normar el largo de las faldas en Guadalajara y el descubrimiento del cuerpo humano en Monterrey. La alternancia en el poder es problema aparte y va tal vez de rebote a la polémica del maestro Tomás Segovia con el tal Matías Vegoso. Cita: bueno, el ideal de gobierno bipartidista está ligado a esta postura, tal vez no porque el bipartidismo sea su única manifestación esencial, pero al menos porque es hasta ahora la manifestación concreta más clara de un gobierno no ideológico, sino técnico. Lo primero que tengo que decir, y tal vez no es lo más importante, es que esa postura da fe clarísimamente de una continuación de las ideologías y no en absoluto de su fin. La convicción de que un gobierno técnico es mejor que uno ideológico es a su vez una ideología, o sea, una creencia que condiciona y distorsiona la imagen de la realidad. Exactamente del mismo modo que la convicción de que la verdad positiva es mejor que la verdad metafísica es a su vez una convicción metafísica. Claro que, interrumpo yo, ahora se habla de tripartidismo, pero el problema permanece. Sigue Tomás Segovia. Cita: del mismo modo te doy el consejo de amigo de que para defender el neoliberalismo no olvides que es una ideología y nada más una ideología. ¿No comprendes que esa es justamente la más astuta insidia de la ideología? Nada hay más ideológico que decir los demás son ideológicos, yo soy lúcido. Aquí podría yo aducir en mi favor estos argumentos del maestro Tomás Segovia frente a Matías Vegoso, pero
además de que no cuento con la autorización de Tomás Segovia para hacerlo, esa discusión me lleva a mí a otro problema, la moralidad de la inmoralidad, o debo decir de la amoralidad. Mutatis mutandi, la ideología de la no ideología. Y de aquí podríamos saltar al problema del conocimiento y de los intelectuales que producen y distribuyen ese conocimiento. El zapatismo, señores, la larga se va a triunfar, porque es una lucha justa. Acabas de escuchar la 18ª entrega de En algún lugar de la selva lacandona, aventuras y desventuras de Don Durito, escritas desde las montañas del sureste mexicano por el subcomandante insurgente Marcos y grabadas en el desierto más al norte del sur por Divide y Vencerás. Yo les digo con la vale a nombre de los judíos, defendiendo sus ideales, porque estoy a